Muy buenos días, amada iglesia. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Entramos en nuestra sesión de sermón, pero antes de empezar, quiero invitarlos a que me acompañen a orar y que sea el Señor dirigiéndonos y hablándonos en esta mañana. Acompáñenme, vamos a orar, por favor. Amantísimo Padre Celestial, Padre nuestro, Señor Todopoderoso, en esta mañana, en tu día, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, a través de tu palabra y a través de nuestras vidas. Padre, hoy te imploramos que seas tú nuestro Rey y Señor, que tú nos gobiernes, que tú nos instruyas a través de tu ley y que podamos ser obedientes a ti, porque tu Espíritu Santo nos guíe en cada cosa que hagamos. Hoy solicitamos, Padre, que nos des la sabiduría necesaria y suficiente para entender tu palabra, para poder entenderla y aplicarla correctamente en nuestras vidas, y que realmente mostremos a Cristo en cada momento y lugar en donde estemos. Padre, hoy te imploramos que recibas nuestras oraciones y que nos guíes, que seas tú hablando a nuestros corazones y transformándonos cada día más a la imagen de Cristo. Te suplicamos, Señor, que no tengas en cuenta las deficiencias del predicador, sino que por el contrario seas tú usándolas para tu gloria. Que no permitas que desde este púlpito sea dicho ninguna herejía, ni nada que sea contrario a tu palabra, sino que seas tú, Señor, a través del predicador, hablando a nuestros corazones. Que seas tú quien gobiernes cada palabra que salga de mi boca y que realmente, Señor, te alabemos y te glorifiquemos en esta mañana. Hoy te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarlos a que busquemos en nuestras Biblias, en la epístola de Santiago, la epístola universal de Santiago. Vamos a buscar el capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. Le pido por favor, a medida que lo encuentre, nos ponemos en pie para reverenciar la palabra. Y leo para ustedes lo que dice Santiago en el capítulo 5, versículos del 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Amén. Pueden sentarse. Hemos llegado ya al último capítulo de la epístola de Santiago.
Y a través de toda esta epístola hemos recibido exhortaciones duras que nos ha dado Jacobo en todo su escrito. Pero gracias a esas exhortaciones hemos podido ver los errores que estaban cometiendo estos hermanos y al mismo tiempo los pecados. Y esta cantidad de errores nos deben ayudar a no imitarlos. Esos errores de los cuales nosotros también tenemos y debemos corregirlos. Y gracias a las enseñanzas que hemos recibido, debemos poner en práctica lo aprendido. Pero recordemos precisamente lo que nos enseñaba Jacobo la semana pasada, cuando nos hablaba del pecado del orgullo. Nos enseñaba que todos nuestros planes deben tener presente la voluntad de Dios. Que todo lo que nosotros queramos hacer debe ir de acuerdo a lo que Dios ha revelado en su palabra. No podemos hacer planes solo porque yo quiero hacerlo sin tener en cuenta la voluntad del Señor. El soberano es Él y no yo. Entonces, cuando Jacobo nos enseñaba sobre el orgullo, nos hacía ver un error que muchas veces cometemos nosotros. Estos hombres decían que iban a viajar a tal ciudad y que en un año tendrían riquezas y hacían planes sin tener en cuenta lo que Dios tenía para ellos. Pero ahora en estos versículos, Jacobo parece que cambiara, pero sigue con un tema parecido, sigue confrontándonos. Y ahora muestra otro pecado. Y un pecado que muchas veces, sin darnos cuenta, cometemos. Y es el pecado de la avaricia. Jacobo ahora nos viene a hablar de esa avaricia que no solo está en los ricos. Y nuestro sermón de hoy le he colocado como título: Ricos opresores, llorad y aullad. Y lo vamos a estar exponiendo en 3 encabezados. Pero aquí quiero que tengamos presente algo. Porque sé que, de acuerdo al título, algunos dirán: ese sermón no es para mí porque yo no soy rico. Sin embargo, la enseñanza que nos da Jacobo es para todos. La avaricia es un pecado que no solo es de los ricos. Cualquiera de nosotros puede ser avaro y puede estar cometiendo los mismos errores que cometían estos ricos. Quiero pasar rápidamente a nuestro primer punto, al cual le he colocado por título: Ricos opresores, llorad y aullad por sus riquezas podridas. Y lo he basado en los 3 primeros versículos. Leemos nuevamente en la epístola de Santiago, capítulo 5, los versículos del 1 al 3, donde el Señor nos dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Este texto, aunque se encuentra en un capítulo diferente al anterior, aunque debería ser un cambio de tema, nos damos cuenta de que tiene mucha relación. Incluso inicia de la misma forma como inicia el versículo 13 del capítulo 4, y que fue uno de los versículos que pusimos la semana pasada. Inicia diciendo igual que el versículo 13, donde
Jacobo dice en Santiago 4:13, pueden mirarlo ahí anteriormente. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Jacobo está repitiendo esa frase de vamos ahora. Pero esta frase, que como podemos ver en los dos textos, lo que hace es un llamado de atención. Jacobo está llamando la atención de sus oyentes o de sus lectores. Lo que les está diciendo es algo así como, oigan, ahora ustedes, escuchen, presten atención. O sea, hay un llamado a que estén pendientes de lo que Jacobo está escribiendo, porque es importante que aprendan lo que él va a enseñar. Y veíamos en el sermón anterior que este texto, que a pesar de que habla de los planes, no estaba mostrando que hacer planes fuese malo. Acá, en cuanto habla de la riqueza, tampoco está diciendo que ser rico sea malo. No está señalando la riqueza como algo malo. Está señalando es la forma en que actúan estos ricos. Eso es lo que él está mostrando como error, como pecado, como algo malo. Aquí lo que Jacobo está mostrando es la manera perversa, malvada y pecaminosa en la cual actúan estos hombres. Jacobo está mostrando que dentro de la misma iglesia, estos ricos están actuando de manera perversa. Están siendo opresores de sus mismos hermanos. No están actuando como creyentes. Sin embargo, la carta fue escrita a una iglesia, no a personas fuera de la iglesia. Lo que muestra que ellos estaban ahí. Lo que muestra que estos hombres, que muestra Jacobo como opresores, como perversos, como pecadores, en cuanto a la avaricia, estaban dentro de la iglesia. Y esto ocurre muchas veces. Y lo que llama la atención es que los hermanos de la iglesia, a quienes los que estaban siendo explotados, los que estaban siendo oprimidos, ya sabían que ellos estaban ahí. Incluso Jacobo ha mostrado anteriormente cuál era la reacción de los hermanos frente a estos ricos opresores. Y es lo que nos dice en Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 7. Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 7 dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros?
Y aquí podemos ver cómo Jacobo empieza a mostrar que estos ricos estaban dentro de la iglesia. Y cómo la iglesia les había puesto lugares de honor. Los trataban mejor que a los pobres. Estaban haciendo acepción de personas. Estaban teniendo favoritismo con ellos. Y donde también lo dicho es que estos ricos no eran capaces de ayudar a los que estaban necesitados. Estos ricos, quienes tenían cómo hacerlo, no ayudaban a los pobres. Y Jacobo está resaltando eso como una mala actuación. Incluso en el capítulo 2, donde sigue hablando y donde encontramos que vuelve a mencionar a los ricos, es en el capítulo 2, en los versículos del 14 al 17, donde muestra la manera en que actuaban estos ricos. Dice Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovechará? Perdón, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y esto que está enseñando Jacobo, o lo que Jacobo les está haciendo ver, es ese pecado de la avaricia, que no solo estaba en los ricos, sino que también estaba en muchos de los hermanos, por así llamarlos, que estaban asistiendo a esta iglesia. Ese pecado que de la misma manera puede estar en nosotros. Y que se conoce por la forma en que actúan estos hombres a los cuales Jacobo llama ricos opresores. Y Jacobo dice que para ellos vienen una serie de terribles acusaciones por la forma en que están actuando. Por tanto, miremos cómo Jacobo empieza a mostrarles claramente su egoísmo. Y que su egoísmo los hace no administrar bien los bienes que el Señor les ha dado. Ese egoísmo que no les permite disfrutar de la felicidad que da el Señor. Ese egoísmo del cual viene hablando y del cual Jacobo en el texto anterior nos llevó a ver que se relaciona mucho con las palabras del Señor dichas en Lucas capítulo 12, cuando habló del rico insensato. Ahora podríamos decir que aquí a estos, a quienes llama Jacobo ricos, les está diciendo también ricos insensatos, actúan de igual manera, acumulan riquezas, sin embargo son egoístas. Y es por eso que Jacobo, en el versículo 2 del capítulo 5 que estamos exponiendo, claramente dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Y aquí debemos analizar el contexto de lo que nos está diciendo Jacobo y la forma en que lo dice. Analicemos la forma de hablar de este versículo y veamos que cuando Jacobo habla de la riqueza, prácticamente al decir que está podrido, está hablando del fruto que han recibido o del grano que han acumulado estos hombres. Y esa era una de las maneras de medir
las riquezas de una persona en esa época. El que tenía muchos frutos recogidos de su tierra era rico. La riqueza se medía por la cantidad de frutos producidos. Entonces, está mostrando que estos, al igual que el rico insensato a quien quiso hacer graneros más grandes, porque no cabía todo el fruto que había recogido, al cual el Señor le dijo, esta misma noche reclamarán tu alma, y de quién será lo que tienes acumulado. Mostrando que la riqueza estaba en la producción de sus tierras. Otra manera de medir a una persona rica, y con la cual creo que ninguno de nosotros aquí se puede catalogar como pobre, es por la cantidad de ropa que tenía la persona. Una persona pobre era aquella que poseía solo una muda de ropa. Solo tenía una ropa a la cual ponerse. El que tenía un solo vestido era pobre. El que tenía dos vestidos ya era una persona acomodada. Aquel que tenía un vestido para estar en casa y otro para ir a fiesta era una persona que estaba acomodada. Sin embargo, los ricos eran aquellos que tenían mucha ropa y que la tenían incluso decorada con piedras preciosas y que mostraban ostentosamente sus riquezas en la ropa que usaban. Entonces nosotros podríamos decir que ninguno aquí es pobre, porque ninguno de nosotros tiene un solo pantalón ni una sola camisa. Entonces no podríamos catalogarnos dentro de los pobres, sino mínimo dentro de los acomodados o incluso dentro de los ricos por la cantidad de ropa que tenemos en la actualidad. Pero esta era la forma en que se medía la riqueza en esa época. Igual, Jacobo también está mostrando cómo el oro y la plata que estas personas tenían por tanto tiempo guardado ya había cogido moho. Entonces, si la ropa, el fruto y el oro y la plata mostraban la riqueza, podríamos decir que todos los que estamos aquí son ricos, según la carta de Santiago. Podríamos ver cómo somos ricos. Incluso muchas veces nuestra ropa coge polilla por el tiempo que demora guardada, que duramos sin ponernos. Y era lo que le estaba pasando a estos hombres a quienes le está hablando Jacobo. Sin embargo, lo que muestra Jacobo es que estos hombres, teniendo fruto acumulado, teniendo ropa acumulada, teniendo oro y plata acumulada, no eran capaces de ayudar a los hermanos en la iglesia que de pronto estaban en una condición de miseria. Recordemos que estos hermanos a quienes se está dirigiendo la carta a Jacobo habían salido huyendo de Jerusalén, habían sido desplazados. No todos habían encontrado un trabajo donde ganarse el pan de cada día. Muchos estaban pasando hambre. Sin embargo, estos estaban dejando podrir la comida. Muchos no tendrían ropa que ponerse. Sin embargo, estos estaban dejando dañar la ropa ya guardada. Y en eso consiste la avaricia. Ahí es donde va el pecado señalado. En acumular riquezas para estos últimos tiempos, para estos tiempos postreros, acumular riquezas en la tierra y no en los cielos. Tenían estos hombres tanta maldad
en el corazón que Jacobo muestra con total claridad que su amor verdadero estaba en las riquezas y no en Dios. A pesar de que asistían a la iglesia, podríamos decir que ni siquiera conocían a Dios. Su amor eran las riquezas. Su amor no estaba en Dios. No usaban sus riquezas para la gloria de Dios, ni pensando en planes que fuesen para la gloria de Dios y para la ayuda de la expansión del evangelio. Su egoísmo los llevaba a pensar en que entre más tengo, más debo tener. Y no miraban al hermano en necesidad para ayudarlo y de esta forma actuar más a la imagen de Cristo y glorificar al Señor. Y es por eso que Jacobo les dice que lloren y aúllen, porque lo que les viene no es bueno. Sus carnes serán quemadas en el infierno por esa manera perversa de actuar. Imagínense cómo es la forma en que estos hombres están haciendo esas riquezas. Jacobo está mostrando no solo el amor que tienen estos hombres por la riqueza que tienen, sino cómo han hecho esa riqueza. Y la han hecho explotando a sus trabajadores, explotando a los hermanos de la iglesia que son los que están trabajando para ellos. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Y es por eso que en nuestro segundo punto, que le he puesto por título, ricos opresores, llorad y aullad, porque el jornal de sus obreros clama en su contra. Y lo he basado en el versículo 4. Leo nuevamente Santiago capítulo 5. Esta vez voy a leer los versículos del 1 al 4. Dice el texto de Santiago capítulo 5 versículos del 1 al 4. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Miren cómo continúa Jacobo mostrando la manera incorrecta de actuar de estos hombres, de actuar de estos ricos opresores. Ahora les muestra cómo están explotando a sus obreros, cómo los engañan para no pagarles su día de trabajo. Esta es otra acusación que estos hombres recibirán al momento de rendir cuentas ante el trono de gracia. Aquí podemos ver con mayor claridad que estos hombres, para hacer su riqueza, no usaron la manera correcta. No tuvieron en cuenta a Dios, sino que por el contrario explotaban a los hermanos. Su manera de poner a trabajar a las personas y ganárselos con mentiras, con engaño, para no pagarles, muestra que Jacobo no está diciendo que las riquezas sean malas. Muestra más bien el malvado corazón que hay en estas personas.
Jacobo no señala las riquezas como malas, lo que está señalando como malo es el amor al dinero que ha hecho que estos hombres actúen de manera contraria a lo que enseña la palabra. Y es por eso que encontramos textos como el de 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10. Porque el Señor muestra claramente en este texto de 1 de Timoteo o 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10, donde el Señor dice a través del apóstol Pablo: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Y aquí podemos ver el amor que tenían estos hombres por el dinero los llevaba a explotar a sus trabajadores, los llevaba a acumular riquezas sin tener en cuenta a los demás. Estaban siendo egoístas. Los había extraviado de la fe. En otras palabras, no eran creyentes. ¿Asistían a la iglesia? Sí. ¿Podían incluso conocer las enseñanzas? Sí. Pero su forma de actuar mostraba que no eran creyentes. Estas acusaciones que está haciendo Jacobo, podemos ver que claramente son contra alguien que no ha conocido al Señor. Son contra alguien que no ha nacido de nuevo, aunque está dentro de la iglesia. Es por eso que podemos ver cómo Jacobo en este texto actúa como profeta del Antiguo Testamento, señalando el perverso corazón que había en estos hombres. Y podemos notar que no hay un llamado al arrepentimiento. Lo que hay es una condenación a la manera en que estos hombres actúan. El llamado al arrepentimiento lo hace no de manera directa, sino de manera indirecta, mostrando todo lo que ustedes no hacen para que vean la necesidad que tienen de Cristo. Y miren cómo termina el texto de Santiago o la escritura de Jacobo, y podemos analizar y darnos cuenta que esta manera de terminar solo es de los profetas del Antiguo Testamento. Y era una forma de terminar cuando se hablaba de guerra y se señalaba al Señor como todopoderoso, como soberano y como guerrero que vendría a luchar a favor de su pueblo. El Señor de los ejércitos o Jehová de los ejércitos no es una frase común en la Biblia, sino que es cuando el pueblo de Dios necesita ser defendido por Dios. Y es lo que está mostrando Jacobo aquí, cómo estos ricos opresores están explotando el pueblo de Dios, se están lucrando del pueblo de Dios, y les dice que el Señor hará justicia. Les hace ver que nuestro Dios defenderá a su pueblo, castigará la maldad de estos hombres. Esa manera en que han tratado al pueblo de Dios tan injusta muestra la manera miserable de actuar de estos opresores. Sin embargo, el Señor en su inmensa misericordia restaurará y devolverá a su pueblo lo que es de su pueblo. Y tanto es la maldad de estos hombres, a quienes Jacobo les dice que lloren y aúllen, que incluso llega Jacobo a decir que han condenado y han dado muerte
a muchos de los creyentes. Y digo a muchos de los creyentes porque Jacobo utiliza el término justo. Y es lo que vamos a tocar en el tercer y último punto, que lleva por título ricos opresores, llorad y aullad, porque han condenado y dado muerte al justo. Y lo he basado en los versículos 5 y 6. Pero vamos a leer nuevamente Santiago capítulo 5, todos los versículos del 1 al 6, para que de esta forma podamos comprender aún más lo que nos está diciendo el Señor. Dice Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Jacobo termina esta primera parte del capítulo mostrando cómo estos ricos opresores que han explotado a sus trabajadores no tienen amor por Cristo, sino amor al dinero. Y este amor al dinero los ha llevado a darse deleites en esta tierra. Han gozado, por decirlo así, de riquezas. Sin embargo, no han hecho riquezas en los cielos. Sin embargo, su manera de actuar muestra que son inconversos. Por eso que les dice que han acumulado riquezas en la tierra al punto de engordar sus corazones. Pero han sido tan malos que esto los acusa. Y Jacobo lleva al extremo la acusación que hace toda la manera de actuar de estos hombres. Les dice que ellos han dado muerte al justo. O sea, ustedes con su manera de actuar y con su manera de explotar a los hermanos de la iglesia han causado tanto dolor y tanta miseria en esos que están trabajando para ustedes, que podríamos decir que los han matado. Algo así es lo que les está diciendo Jacobo. Es la palabra que Jacobo está usando acá para llamarle la atención a estos hombres y hacerles ver su error. Y podemos encontrar en las palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, algo muy relacionado con lo que les está diciendo Jacobo a estos hombres. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, el que nos da todas las cosas
en abundancia para que las disfrutemos. Podemos notar la relación en cómo el apóstol Pablo dice que estos ricos, pues, ricos de este siglo, eran altivos, igual que a los que les está escribiendo Jacobo, igual que muchos de nosotros, cada vez que explotamos a un trabajador nuestro. Igual que cada uno de nosotros cuando no actuamos para la gloria de Dios, pagando el salario adecuado a la persona que nos ha trabajado. Y esto no es solo de los ricos. Cualquiera de nosotros puede poner a trabajar a alguien y no pagarle lo que vale realmente el trabajo. Y no porque no tengamos muchas veces, sino porque nos duele pagar lo justo. Igual cuando un necesitado nos pide, muchas veces no le damos. Y no porque no tengamos, sino porque la avaricia en nuestro corazón nos lleva a sacar cantidad de excusas para no darle. Jacobo y el apóstol Pablo nos hacen ver que no se debe descansar en las riquezas, y mucho menos cuando son adquiridas por sus propias fuerzas y no son dadas por Dios. Vemos el caso en la Biblia de muchos ricos que su corazón fue entregado al Señor, fue cambiado por el corazón, por el Señor. Y tenemos casos en la Escritura como el caso de Job, quien fue rico y le sirvió al Señor. Dice la Escritura que fue un hombre justo. Tenemos el caso de Abraham, quien también era rico y al llamarlo el Señor sigue sirviendo con su riqueza. José de Arimatea era rico, era un hombre con un estatus que ninguno de nosotros podría decir que puede tener o que llegaría a tener. Sin embargo, su riqueza la puso tanto al servicio del Señor que fue y habló para rescatar el cuerpo del Señor y darle una muerte digna, un sepulcro nuevo, digno de un rey. Entonces no está mostrando Jacobo que las riquezas sean malas. No está hablando Jacobo solo a los ricos. Está hablando a toda la iglesia, mostrando que no debemos tener un corazón perverso, egoísta, que no glorifique al Señor. Debemos ser buenos mayordomos. Debemos administrar todo nuestro tiempo y nuestro dinero bajo la voluntad de Dios y para la gloria del Señor. No dejarnos llevar por la avaricia, porque aún siendo pobres podemos ser avaros. Glorifiquemos al Señor con lo mucho o lo poco que Él nos da. Ayudemos a los hermanos en necesidad y que nuestra confianza esté siempre en el Señor. Paguemos lo justo a nuestros trabajadores. Ayudemos a los hermanos en necesidad. Vivamos una vida sin avaricia. Porque hoy hemos recibido esta enseñanza en donde Jacobo nos muestra a estos hombres quienes vieron la necesidad de muchos y teniendo cómo ayudar, no lo hicieron. Y mucho menos ayudaron la obra del Señor, mucho menos ayudaron a la expansión del Evangelio
Entonces, debemos darnos cuenta que nosotros no debemos actuar de esa manera. Muchas veces no ayudamos en la expansión del evangelio porque creemos que debemos dar millones a los misioneros y que es la única forma que vemos a veces de cómo ayudar a la expansión del evangelio. Y se nos olvida que nosotros también podemos ser misioneros. También podemos llevar el evangelio a toda criatura. Entonces, empecemos a analizar nuestra manera de vivir y nuestra manera de actuar frente al Señor. Porque puede que nuestra avaricia, mucha o poca, nos esté llevando a actuar de la misma forma en que estos ricos actuaban. Y quiero invitar a todos aquellos no creyentes a los cuales el Señor les permitió escuchar este sermón, a correr a Cristo en arrepentimiento y fe, y a dejar de lado su amor al dinero, a dejar de lado su amor a la riqueza, porque la riqueza, como muestra el texto, termina pudriéndose y acabándose. Si quieres ser verdaderamente rico, ven a Cristo. Haz riquezas en los cielos, que tus riquezas sean celestiales, cuales son superiores a las terrenales, las cuales nunca acabarán. Por eso hoy quiero invitarte a que corras a nuestro amado Señor. Sea el Señor añadiendo bendición a su palabra y ayudando a su pueblo a ser más como Cristo. Vamos a orar y demos gracias al Señor. Amado Padre, Señor Todopoderoso, hoy te damos gracias porque tú nos corriges, nos exhortas, nos guías y nos formas a través de tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre, porque muchas veces hemos tenido la misma forma de actuar de estos ricos. Y ayúdanos para morir a nuestro pecado y que seamos realmente gobernados por ti a través de tu palabra, Señor. Que tu reino esté sobre nosotros y que te glorifiquemos a ti en todo momento y lugar. Ayúdanos y perfecciónanos cada día más, Señor, porque necesitamos de ti, porque sin ti nada podemos hacer. Gracias, Padre, por esta palabra que tú hoy nos has dado y te pedimos que sigas hablando a nuestras vidas, guardando tu enseñanza en nuestros corazones y guiando para que cada día seamos más perfectos. Gracias, amado Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos.